Hola mis amados hermanos, Iglesia Cristiana La Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Espero que todos estén dispuestos a recibir este mensaje de fe, este mensaje de vida eterna, palabra de vida eterna, ya que la palabra de Dios, como dice allí en San Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendamos quién es el Señor y conozcamos al Señor para poder recibir de Él todas sus bendiciones y todas sus promesas. Dios tiene grandes promesas para ti y espero que tú hoy a través de su santa palabra puedas recibir de parte de Él todo lo que Dios ha determinado para bendecir nuestras vidas. Quiero invitarlos allí a la palabra del Señor, a 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Primeramente tenemos que conocer quién es Dios. Aquí la palabra nos insta y nos dice que el Señor es el Espíritu. El Señor quiere decir amo, dueño, creador, el dueño de todas las cosas. Cuando hablamos del Señor, de nuestro Dios, estamos hablando del que es creador de todas las cosas, que es el amo y dueño y Señor del universo. El que creó todas las cosas visibles e invisibles. Pero aquí nos está diciendo que el Señor es el Espíritu, por lo cual nosotros tenemos que rendir gloria, honra al Señor. ¿A quién? Al Espíritu, dice aquí la palabra, porque Él es. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora nos habla la palabra acerca del Espíritu del Señor, que donde está el Espíritu de Él, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay salvación. Donde está el Espíritu del Señor, hay liberación. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Toda cadena, todo yugo, toda atadura, todo se rompe, todo se pudre, yugos se pudren. Donde está su presencia. Él trae salvación para ti. Él trae salvación para tu familia, trae salvación para todos nosotros. Pero todo esto, quiero que lo entendamos, lo obra es el Espíritu del Señor. Por eso es importante que nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque Él es el que opera y el que obra todas las cosas. En este lugar sabemos que Dios se está moviendo y Dios se mueve en medio de nosotros. Pero algo que vamos a ver también es que el Señor mismo, el Espíritu que trae libertad, mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Podemos verlo allí en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19, y dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Mire lo que dice, es templo del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas, es la promesa que Dios nos envió. Veíamos nosotros la semana pasada que Dios es Espíritu y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad, a Dios nuestro Padre. También ahora vemos nosotros cómo la palabra nos enseña que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay salvación, hay liberación. Él es el que opera todas las cosas y obra en todas las cosas. Él es el que levanta al paralítico. Él es el que levanta al enfermo allí, como lo dice la palabra. También resucita a los muertos, libera a los endemoniados. Él cambia y transforma todas nuestras vidas. Él es el que ha obrado en nuestras vidas para librarnos ¿de qué? Del pecado, para librarnos de la ira venidera. Pero ¿quién es el que opera y obra todas estas cosas? Es el Espíritu Santo. Ahora el mismo Señor, que es el Espíritu, mora en nuestras vidas, vive y reside aquí en nuestros corazones. Nosotros somos el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Ustedes se pueden imaginar todo lo que Dios nos ha otorgado, lo que Dios nos ha dado. Es esa promesa tan grande y maravillosa que nuestro Creador, que nuestro Padre, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo vive, mora en nuestros corazones. Él está aquí, el Todopoderoso, aquel para el cual no hay nada imposible. Él es el que puede hacer todas las cosas, y Él está aquí, obrando en la iglesia, operando en la iglesia. Quiero que vayamos allí por un momento a la palabra del Señor en Hechos, capítulo 5.
Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y leemos la palabra allí, esa preciosa palabra, cómo Dios obra, el Señor, el Espíritu, obra en su santo templo, donde Él decide morar, donde todo el poder y la gloria de Dios decide habitar. Es en nuestras vidas como templo del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 5, versículo 12. Quiero que notes esto, iglesia, y a todos aquellos que nos oyen a través de este medio. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice la palabra que se hacían señales y prodigios en el pueblo. Milagros extraordinarios se realizaban, y dice que por la mano de los apóstoles. Pero ¿quién era el que estaba orando todas estas cosas? El mismo Dios, el mismo Señor, el mismo Cristo. Él es el que está allí obrando, y estaba obrando en medio del pueblo. ¿A través de quién? De los apóstoles, a través de los discípulos y a los creyentes, de todos aquellos que creen en el Señor, que confían en el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Donde está el Espíritu del Señor, donde está la presencia del Señor, también hay conversión, hay salvación, hay liberación, hay libertad, hay salvación. Quiero que entiendas esto, porque Dios, su Santo Espíritu, es el que obra en la vida de todos los hombres salvación. Leíamos y hablábamos la semana pasada acerca de algo importante. Dice la palabra: nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trae. Y aquí vemos nosotros cómo la gente se multiplicaba, los creyentes se multiplicaban. ¿Y de qué manera? De la manera en que el Espíritu Santo, el Señor mismo, obrando a través de la vida de los apóstoles, ellos llevaban el mensaje. Pero ¿quién hablaba, quién ministraba y quién salvaba? Siempre es uno. Es el Señor, es el Espíritu, es el Dios nuestro Señor. Dice la palabra: tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos, quiero que escuchen esto, y todos eran sanados. ¿Quién está obrando esto? No era Pedro, no eran los apóstoles, no eran ellos. Es el Señor, es el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, lo dice la palabra de Dios. Hay libertad en medio de cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos esto y nos dejamos llenar del Espíritu Santo, si tú le pides a Dios, si tú le dices: Dios, lléname de tu Santo Espíritu, la palabra dice que pide a Dios el Espíritu y Él te lo dará. Dios va a obrar ese milagro, va a obrar grandes señales, grandes prodigios. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de Él, porque no es la sombra de Pedro, no era la sombra de Pedro, no era la mano de los apóstoles, es el Señor el que obra todas las cosas, porque la gloria de Dios en la vida de ellos se disipa hacia todos los enfermos, hacia todos los que están allí atormentados y endemoniados, y dice la palabra: y todos fueron sanados, pero no por ellos, sino lo que Dios estaba operando a través de ellos. ¿Cómo? Haciendo su obra. ¿Quién? El Señor, el Espíritu Santo. Miremos allí en Hechos capítulo 3. Gloria al Señor. Bendito es Dios. Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros,
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Mira lo que los apóstoles están diciendo. No es por nuestro poder, no es por nuestra piedad que este hombre paralítico fue levantado. Es por el poder de Dios. La Biblia dice, no es con fuerza humana, no es con poder humano, es en el poder del Espíritu Santo. Y en verdad es en el poder del Espíritu Santo que puede haber salvación, que puede haber liberación, que puede haber sanidad, que puede haber bendición para toda la humanidad. Yo quiero que todos nosotros y cada uno de nosotros entendamos cuán grande es el Señor, cuán poderoso es el Señor, cuán grande es su Espíritu, cuán poderoso es su Espíritu, cuán grande es Dios mismo, es el Espíritu Santo. La promesa de Dios que hoy en día está con nosotros, la promesa de Dios que Jesucristo nuestro Señor trajo a nuestras vidas a través de su obra redentora, a través de su obra salvadora. El Espíritu Santo vino a nosotros gracias a lo que Cristo hizo para salvar al mundo. Ahora esa promesa está con todos nosotros. Ahora esa promesa del Dios viviente, del Dios que da vida, está en nuestras vidas y está en nuestros corazones. Quiero que tú recibas este mensaje y que tú entiendas cuán grande ha sido el Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender y podamos comprender y recibir por tu gracia y por tu amor esta palabra, y que esta palabra obre en medio de nosotros para salvación, para sanidad, para libertad. Que el Espíritu Santo obre maravillosamente en medio de cada uno de nosotros, señales, prodigios y milagros. Señor Espíritu Santo, gracias. Señor Espíritu Santo, te glorificamos, damos la gloria y la honra, porque tú eres el creador de todas las cosas. Eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Espero que este mensaje haya sido bendición para tu vida. Guarda esta palabra, pero sobre todas las cosas créela y permítele a Dios obrar en tu vida, porque Dios va a hacer grandes cosas con todos nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.